Hola, buenos días. Bienvenidos a este miércoles 7 de marzo de 2012. Soy Jesús Ángel Benito y a las 6 horas y 15 minutos del horario internacional GMT vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas. En el día de ayer vivimos un martes negro en los mercados financieros. Los principales índices bursátiles retrocedieron con fuerza, sobre todo el IBEX 35 español, que lo hizo en torno al 4%. El ánimo de los inversores se resintió muchísimo en la jornada de ayer y por consiguiente el dólar americano y el yen japonés se revalorizaron con fuerza frente a sus principales rivales. Como datos fundamentales, en la jornada de hoy ya hemos conocido en la sesión asiática, en la apertura de la sesión asiática, el Producto Interior Bruto en Australia, que ha salido bastante peor de lo esperado, de ahí que el dólar australiano a estas horas retroceda posiciones con bastante fuerza. A las 6:45 GMT vamos a conocer la tasa de desempleo en Suiza. Atentos con los cruces del franco suizo. A las 11 GMT, el único dato de mediana importancia que vamos a conocer en la sesión europea, pedidos a fábrica en Alemania. A las 13:30 GMT, ya en preapertura americana, vamos a conocer el informe ADP de empleo en Estados Unidos. Y luego ya al término de la sesión del día de hoy a las 20 GMT, atentos a quienes operen el dólar neozelandés porque se va a publicar la decisión de tipos de interés a las 20 GMT en Nueva Zelanda. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos a ver el primer detalle en el par euro-dólar, quiebre de la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo. Lo vemos en el gráfico como esta línea de tendencia que había mantenido a la cotización del par alcista en el corto plazo desde el 16 de enero, pues en la jornada de ayer 6 de marzo fue quebrada a la baja con el cierre en temporalidad diaria por debajo de la misma. Detalle a tener en cuenta para la evolución del par. Vamos al gráfico de una hora para colocarle soportes y resistencias para la jornada de hoy, para la operativa intradía. En primer lugar, observamos el precio de apertura de la jornada, que lo tenemos en el 1,3120, muy pegado a un nivel de mediano plazo delimitado en temporalidad diaria, 1,3124. Es una franja de 4 puntos que va a ser clave para la operativa del par. Desde hace 5 horas intenta posicionarse la cotización por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en el 1,3150. Si lo consigue, tendríamos un recorrido bastante amplio hacia la zona de la línea de tendencia que fue quebrada ayer y el nivel clave de temporalidad diaria del 1,3193. Atentos, en caso de que se posicionara por encima del 1,3193, podríamos ver movimiento alcista hasta la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,3226, la resistencia más importante del día. La vamos a encontrar delimitada en temporalidad mensual con gestión de precio histórica, 1,3265, y la última resistencia que le vamos a colocar para la presente jornada en el 1,3293. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue superar el nivel de resistencia de categoría intermedia que está testeando en estos momentos en el 1,3150, iríamos a buscar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el 1,3124 y el precio de apertura del 1,3120. Esta franja de 4 puntos, repito, será clave para la operativa del par, y en caso de que se nos posicione por debajo del 1,3120, entonces sí que iríamos a testear ya la siguiente barrera de soporte delimitada en temporalidad diaria, 1,3085. Desde ahí nos vamos a encontrar con tres barreras de soporte más: 1,3054, la primera de categoría intermedia, la siguiente de la misma categoría la vamos a encontrar en el 1,3014, otra barrera de soporte en el 1,2988, y la última ya nos aparece bastante claramente en escena, el nivel de precio de apertura anual en el 1,2936, a 210 puntos de la cotización actual, y ya se nos convierte en principal soporte del día. Atentos al precio de apertura anual. Por la parte de arriba, repito, primera resistencia inmediata y de categoría intermedia, 1,3150. Por la parte de abajo debe de quebrar el precio de apertura como primer soporte inmediato e importante, 1,3120. En estos 30 puntos está el juego de la cotización inmediata de este par.
Vamos con el par dólar-yen. Bueno, el par dólar-yen para la jornada de hoy tiene un precio de apertura. Vamos a ver el precio de apertura, lo tenemos en los 80,64 y en estos momentos cotiza al alza. Ya ha respetado en la sesión asiática la primera resistencia de categoría intermedia que la tenemos en los 80,94. Si consigue quebrar al alza en la apertura europea esta resistencia intermedia, vamos a la principal resistencia del día, 81,25. Sabemos que es congestión de mediano o largo plazo, nivel muy importante para seguir la evolución de este par. Desde ahí nos vamos a otra resistencia de categoría intermedia, 81,45, y la última para la jornada se la vamos a colocar en los 81,84 de categoría intermedia. Por la parte de abajo, imprescindible, la cotización del par debe de posicionarse por debajo del precio de apertura de la jornada, como comentábamos anteriormente, 80,64 es su punto de partida. Primer soporte inmediato intermedio, 80,64. Desde ahí nos vamos al siguiente soporte de categoría intermedia, 80,45. El principal soporte del día, sin duda alguna, lo tenemos en los 80,15. Nivel de congestión de largo y muy largo plazo, respetado siempre por la cotización del par. Quebrado los 80,15, nos vamos a buscar otro soporte de categoría intermedia, 79,83. El siguiente lo encontramos en los 79,57 y un último soporte delimitado de temporalidad diaria ya bastante alejado de la cotización actual en los 79,14 yenes por dólar. Vamos con el par libra dólar. Movimiento alcista el que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su nivel de precio de apertura, que para la presente jornada lo tenemos en el 1,5720. Punto de partida, cotiza un poquito al alza. La primera barrera de resistencia importante que vamos a encontrar, 1,5749. Desde ahí nos vamos a encontrar con una resistencia de categoría intermedia, 1,5780. Quebrado este nivel, nos vamos a la siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 1,5800. La siguiente resistencia delimitada de temporalidad diaria, 1,5824, que además va a ser la principal resistencia del día de hoy. Quebrado el 1,5824, nos vamos a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,5848. La siguiente, de la misma categoría que la anterior, la tenemos en el 1,5877 y desde ahí nos vamos a la última que le vamos a colocar para la presente jornada en el 1,5901, nivel delimitado de temporalidad diaria a 165 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, el par debe de quebrar el precio de apertura a la baja, como comentábamos anteriormente, 1,5720, primer soporte intermedio e inmediato. Desde ahí nos vamos a testear el siguiente soporte de categoría intermedia, 1,5696, el siguiente soporte ya de mediano plazo, delimitado en temporalidad diaria, 1,5676. Otro soporte de categoría intermedia lo vamos a encontrar en el 1,5642 y desde ahí nos vamos al principal soporte para la jornada, nivel de mediano largo plazo en el 1,5604. Otro soporte de categoría intermedia lo vamos a encontrar en el 1,5564 y desde ahí nos vamos al último que le vamos a colocar ya para la presente jornada en el 1,5540, nivel de mediano largo plazo, y como apreciamos en la imagen ya nos aparece también en escena el nivel de precio de apertura anual en el 1,5508. Atentos a estos detalles. Por la parte de arriba, resistencia inmediata 1,5748, por la parte de abajo, precio de apertura de la jornada 1,5720. Vamos con el par euro-yen. Precio de apertura para la cotización del euro-yen. En estos momentos cotiza al alza. El precio de apertura lo tenemos en los 105,80. Se ha posicionado en la sesión asiática por encima de un nivel de resistencia de categoría intermedia en los 106,04. Atentos a este detalle.
se ha posicionado, ha realizado pullback claro sobre él y lo que más nos llama la atención es que ya ha sido respetada la principal resistencia que tenemos para el día de hoy, nivel de temporalidad trimestral en los 106.40. Atentos, va a ser la primera resistencia y la más importante del día, 106.40. Quebrado los 106.40, vamos a buscar otra resistencia de categoría intermedia, 106.66. Desde ahí nos vamos a la siguiente de la misma categoría, 106.86. Otra importante delimitada en temporalidad diaria la encontramos en los 107.10. Desde ahí nos vamos en busca de otra resistencia de categoría intermedia, 107.39. La siguiente delimitada en temporalidad diaria, 107.62 y desde ahí nos vamos ya a la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en los 107.85, nivel clave delimitado de temporalidad diaria, respetadísimo siempre por la cotización del par y que además en la jornada de hoy nos pasa muy cercano a la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo, atentos a los 107.85. Para seguir la evolución inmediata por la parte de arriba, 106.42, por la parte de abajo tenemos el nivel de los 106.04. Como soportes, precisamente el primer soporte lo tenemos en los 106.04 de categoría intermedia. Quebrado los 106.04 nos vamos al precio de apertura de la jornada, 105.80. Desde ahí testearíamos un nivel delimitado en temporalidad diaria, 105.50. Va a ser el principal soporte del día de hoy. Luego nos encontraríamos con los 105.27, nivel de categoría intermedia. Atentos también al nivel de los 104.94 porque junto con una línea de tendencia alcista de mediano plazo delimitada en temporalidad diaria seguramente ejerza muchísima fuerza sobre la cotización del par. Además nos coincide prácticamente con el nivel psicológico de los 105. Repito, 104.94 soporte muy importante para el día de hoy. Quebrado el mismo, nos vamos al siguiente, delimitado en temporalidad diaria, 104.52 y desde ahí al último de categoría intermedia en los 104.22 a 200 puntos de la cotización actual. Repito una vez más, por la parte de arriba, primera resistencia inmediata y la más importante del día, 106.40, por la parte de abajo, soporte de categoría intermedia, 106.04. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 7 de marzo de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta mañana.